Buenos días, vengo a hablarle de dos temas fundamentales en el proceso de paz, los cuales se dieron en dos periodos gubernamentales importantes para el país. Eh, Belisario Betancur en 1982 a 1986, Virgilio Barcos en 1986 a 1990. Los actores involucrados en el conflicto fueron la guerrilla de las FARC, el EPL, el M-19, el ELN, y los afectados fueron la población civil en diferentes regiones del país. Durante este conflicto se presentaron unos factores del contexto que determinaron la configuración del conflicto. Y hay que empezar diciendo que desde el inicio del gobierno, Belisario Betancur planteó la necesidad de iniciar un proceso de paz y de ejecutar una reforma política que permitiera o que facilitara la realización de diálogo con los diferentes grupos ilegales del país, especialmente con las guerrillas, para llegar a ponerle fin al conflicto, a la tan anhelada paz. En 1982, debido a su reforma y a lo que él tenía planteado desde un principio, impulsó un proyecto de amnistía ante el Congreso, el cual se convirtió en ley ese mismo año, donde participaron el ELN, el EPL, el M-19, y que donde esto de alguna manera no puso fin al conflicto. Betancur dio apertura política a su gobierno mediante el decreto 2771 de 1982, donde se crea la Comisión de Paz, y por medio de la ley 35 de 1982 se sanciona la amnistía para los alzados en armas, o sea, el EPL, el M-19, la guerrilla de las FARC, el ELN. Virgilio Barco impulsó y creó la Consejería de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, donde se formulan las zonas de mayor pobreza y el conflicto, donde se hablaba de la dejación de las armas. Las zonas donde se dio mayor tema del conflicto armado en Colombia fueron las zonas de el Urabá, en el tema pues de Virgilio Barco, donde se agudizó más el tema de la guerrilla, el ELN. Fue en el Urabá, en Santander, norte de Santander, Meta, en fin. Betancur, en el gobierno de Betancur se dieron unos temas de pautas centrales que están en juego en las diversas agendas de paz. Para empezar, en Colombia, sobre la problemática de la negociación del conflicto político armado, es necesario entender no solo cuáles son los factores estructurales y sistémicos que han permitido avanzar en los acuerdos, sino que también es importante reflexionar sobre las condiciones de los actores que influyeron para la negociación. Planteaba paz con justicia social, programa de rehabilitación nacional, conexo con otros programas sociales, y se participando otro de los acuerdos planteados dentro del proceso de paz de Belisario Betancur estaba mirar a la guerrilla dentro de un proceso como de carácter político. Los impactos del fracaso y logros del proceso de paz. Betancur, logros. Los acuerdos de paz pactados con varios de los grupos armados de la FARC, firmados en Casa Verde el 30 de marzo de 1984, que se comenzó el 28 de mayo de ese mismo año, con el movimiento 19 de abril M-19, el Partido Comunista Marxista y el EPL en agosto de 1984. En contexto, se dio en Corinto, Cauca. O sea, el de
El de el del M19, se firmó en Casa Verde el 28 de mayo de 1984. Y del Partido Comunista y el EPL en agosto de 1984 en Corinto, Cauca, y en el Obo Huila, con el EPL en la capital de Antioquia, en Medellín. Los impactos del fracaso. Bueno, Betancur en 1985 se dio, a partir de 1985 se presentó la expansión guerrillera más grande que ha tenido el país. La guerrilla se expandió a diferentes lugares del país, zonas olvidadas como el Urabá, Córdoba, Meta, Caquetá. Desarrollaron acciones políticas. También cabe resaltar que los partidos comunistas desarrollaron acciones políticas y sindicales de carácter legal. Algunos militares se vincularon a la UP. Bueno, este proceso de paz tuvo ciertas debilidades. Una de ellas era la debilidad de la Comisión de Paz en los procesos de negociación. La tregua armada, que se convirtió en una mera ficción judicial porque finalmente no se cumplieron los acuerdos que se habían planteado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno. La falta de claridad e incapacidad del gobierno para insertar a los militares en una lógica pública y conveniente en torno al proceso de paz. Por ello, en 1985, en noviembre, se da una toma armada al Palacio de Justicia donde murieron muchas personas. Esto fue uno de los índices al fracaso del proceso de paz del M19, el asesinato sistemático de los militares de la OP y de otras personas consideradas simpatizantes en este proceso. El objetivo... En 1984, mucho antes de la toma del Palacio de Justicia, se crea el Frente José David Suárez. Y en 1988, un poco después de la toma del Palacio de Justicia, se crea el Decreto 80, que es el estudio antiterrorista, que eran frentes conformados, y se conformó el Frente Militar en el Urabá. Fue donde se creó la Brigada 17 que hoy cuenta esta región. Se creó la elección popular de alcaldes, el cambio de la persecución guerrillera, se dieron los diálogos de paz con una reforma. En 1989 el Frente Efraín Pavón y en 1988-1990 el ELN se enfrenta a una fuerte opresión en los sectores políticos. En 1987, Virgilio Barcos impulsa un plan de sustitución de cultivos de coca con los campesinos. Entonces, ya en 1990, los colonos campesinos y sus dirigentes pretenden insertarse en la vida nacional, mientras que las FARC buscan convertir al Estado, para el cual sustituían gradualmente la propuesta de los campesinos cocaleros. Llega en esta época del conflicto algo que irrumpe o que genera mayor dificultad, y es la muerte de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, que se desató una ola de violencia con el cartel de Medellín. Y en 1987, recorriendo en enero, se da también una reducción del diálogo con el M19 y posteriormente la liberación de Álvaro Gómez Hurtado. En 1990, finalmente, se desmoviliza el M19. El proceso de renegociación con el EPL se da en mayo de 1980 y terminan con la visibilización del grupo, o sea, con la dejación pues de las armas.
se dan unos asesinatos. El 22 de marzo de 1990 fue asesinado Bernardo Jaramillo Osa. El 26 de abril de ese mismo año, Carlos Pizarro y León Gómez. Se dio el asesinato del ministro de Defensa, Rodrigo Lara Bonilla. Pablo Escobar fue expulsado del Senado. Este hecho generó en Colombia una ruptura, lo cual dio lugar y marcó totalmente toda la ola de violencia. Se dio una época terrorista donde hubieron atentados, bombardeos en diferentes lugares del país. Hay una pregunta muy importante dentro de todo este proceso, estos dos procesos de paz, y es que cuáles son las implicaciones psicosociales del desconocimiento de la historia y de los agujeros negros en la memoria colectiva de los colombianos. Debido a la larga temporada de violencia que ha vivido el país y como lo veníamos mencionando anteriormente, podríamos entonces pensar y decir que lo que resultó del conflicto es así como dentro de todo esto del derramamiento de sangre, el tema fundamental en el conflicto que fue el desplazamiento forzado, generan al país todo lo que tiene que ver con un proceso de paz adecuado. Es por ello que fue un papel muy importante el acompañamiento psicosocial, que contribuye a un aporte liberador que hace visible el reconocimiento de los sentimientos, el dolor de la familia, el miedo producido por la violencia. Existen algunas limitantes de la forma como se reconoce la memoria colectiva en Colombia. El conflicto armado es mencionado el marco normativo, especialmente en la ausencia de reconocimiento de las narrativas, de los marcos de reflexión temporal. Entonces, es en este afán de la historia es por esto que el acompañamiento psicosocial debe apuntar a la reestructuración de esos vacíos en la memoria colectiva, el reconocimiento de la historia, porque desde allí inicia un verdadero proceso de reparación, justicia y verdad. Desde estos componentes inicia un verdadero proceso de paz. ¿Por qué es importante que los colombianos conozcamos nuestra historia pasada y hagamos un ejercicio de memoria colectiva en lo que ha sucedido? Hacer memoria colectiva nos lleva a pensar en las responsabilidades políticas y moral de los procesos y protagonistas directos de esta historia, y surja que cualquier acuerdo para la determinación de la guerra será más liviano, más importante, que trate de entender el drama vivido desde una perspectiva colectiva, mientras más respeto guardan por lo sufrido. ¿Cómo podemos relacionar los acuerdos y fracasos que han habido en el pasado con el proceso de paz actual? Bueno, con los acuerdos planteados tanto en La Habana como los planteados en Quito. En Colombia se ha llevado a cabo 5 intentos de procesos de paz entre la guerrilla y el Estado colombiano, que tuvieron lugar en 5 periodos. Uno de esos periodos está relacionado con Belisario Betancur de 1982 a 1986, Virgilio Barcos de 1986 a 1990, César Gaviria de 1990 a 1994, Ernesto Samper de 1994 a 1998 y por último Andrés Pastrana de 1990 y por último Andrés Pastrana 1998-2002. Estas experiencias pasadas no lograron la erradicación completa de
de la guerra en Colombia. Esto permitió replantear las estrategias de negociación en la actualidad y que dejó el comienzo abierto para lograr firmar la paz. A diferencia de los procesos anteriores, en este no se desmilitarizó ni se dejaron zonas libres pues, de los militares o algo parecido. En este gobierno, en este proceso de paz actual, se hizo una reforma progresiva, pero no total. A diferencia de los acuerdos anteriores, el gobierno actual o el proceso de paz actual bajo el presidente Santos, Juan Manuel Santos Calderón, planteó una agenda de solo 5 puntos con el fin de tratar problemas específicos que faciliten los diálogos y la toma de decisiones para poder concretar y llegar a resultados satisfactorios. El acuerdo general comprende 5 temas. Primero, fomentar el desarrollo rural y de mayor acceso a la tierra. Segundo, ofrecer garantías para el ejercicio de la oposición política, participación ciudadana, el fin mismo del conflicto armado, entrega de las armas y reintegración de las FARC a la vida civil, combatir el narcotráfico con más efectividad y respeto por los derechos de las víctimas. En términos generales, esta agenda resulta ser un poco más comprensiva y toma iniciativas. Finalmente se podría decir que el proceso de paz de hoy es un hecho que nace de experiencias duras del pasado, las cuales se han aprendido de un presente de cambio. Es decir, Colombia necesita un cambio de acuerdo a esas experiencias pasadas en las cuales no se tuvo resultado. Hoy día se tuvieron mejores estrategias para generar un proceso de paz. Los impactos de fracaso de los procesos de paz hay que tener en cuenta como unas líneas en el tiempo, y es que en 1982, bajo el gobierno del expresidente Belisario Betancur, se dio una negación de paz se dio una negociación de paz con la FARC. En 1984 se firma el acuerdo de la Uribe entre el gobierno de Betancur y la FARC, y en 1987 se rompe la negociación de la paz por todo el tema de la expansión guerrillera en Colombia y lo que se presentó en el Urabá, en el Meta, en los Llanos Orientales, en fin. En 1988 el gobierno libera de Virgilio Barcos intentó hacer un acercamiento de paz con la FARC, pero debido al genocidio de la Unión Patriótica, esto de alguna manera rompe con todo el proceso de paz que se venía dando en el país. Hay que tener claro que desde Belisario Betancur no hubo un proyecto claro y que se presentaron muchas dificultades durante el proceso. No hubo una afianzación o Es importante entonces pensar y dejar claro que aunque en el gobierno de Belisario Betancur no hubo un proyecto definido, siempre hizo e intentó afianzar los procesos para que se diera la paz. Sin embargo, al día de hoy las soluciones han sido exitosas, puesto que hoy Colombia, a pesar de todas esas situaciones vividas, firmó un proceso de paz, y que cabe resaltar que los procesos de paz anteriormente no son iguales a los de ahora, ya que antes existían otros, o sea, eran los mismos grupos, pero la ideología era distinta. La inexistencia de difusión, no existía la consistencia de algunas situaciones. Dentro de esos procesos de Belisario Betancur y Virgilio Barcos había demasiados actores asociados. Se dio el comienzo pues del genocidio. En lo que tiene que ver con la Unión Patriótica, se dio la violación de la tregua y